Shalom Haverim, aquí Ruth Perkovics, la profe de Cábala. Hoy quiero guiarlos en una meditación que está enmarcada dentro de Maaseh Merkabah o los hechos de la carroza o lo que es la práctica meditativa dentro de la Cábala. Esta meditación, que se puede hacer todos los días y en cualquier momento, incluye la visualización del Shem HaMeforash o del nombre más sagrado de Dios. Por eso te pido que te quedes hasta el final de este video, que te suscribas a mi canal. Si tenés alguna duda o comentario, me lo dejes aquí abajo y le des un toque a la campanita para enterarte de cuando salen más videos. En principio quisiera comentarles que hay un trabajo específico dentro de lo que es Maaseh Merkabah, que son numerosas meditaciones que afectan a distintos niveles de la psique. Recordemos que la meditación dentro de la Cábala no relaja, no tranquiliza estados mentales, sino que por el contrario los profundiza. El objetivo de la meditación dentro de la Cábala es profundizar o ampliar estados psíquicos, ampliar los poderes psíquicos. Entre las numerosas técnicas o métodos que tenemos dentro de Maaseh Merkabah y dentro de la Cábala, que no son rituales, sino que son prácticas meditativas que en todo caso favorecen posteriormente el trabajo con rituales, podemos encontrar Hashkatá. Hashkatá significa vaciar la mente de todo pensamiento, tiene que ver con la palabra sheket, que significa silencio. Hitbonenut, llenar la mente con pensamientos elegidos, es decir, la concentración en favor de un objetivo o en favor de algún propósito mental. Istaklut, que es la visualización y toma de conciencia. Parte de eso vamos a hacer en esta meditación. Tzeruf, sonidos, verbalización, permutación de letras y prácticas extáticas proféticas. Esto también está dentro de lo que es Maaseh Merkabah. Hitbodedut, reclusión, soledad, hablar libremente con el Creador o el Ser Superior. Hay dos formas de Hitbodedut. Tenemos Hitbodedut Hitzoni, que es el aislamiento externo, el aislamiento de lo exterior, y Hitbodedut Pnimi, el aislamiento interno. Geirushin, que significa divorciarse de la sociedad y de la vida, es decir, vivir como un asceta. Debekut, apego a la unidad. Hitlahavut, que es despertar emociones, esta cosa pasional, esta cosa de deseo hormonal. Neguiná, música y danza. Nuevamente Hashkatá, que tiene que ver con la completa quietud de la mente. Esta es una práctica sumamente difícil de acceder, sumamente difícil de conseguir. Y Judim, que es las unificaciones de los nombres divinos, y Shiviti, que está basado en el Salmo 16, versículo 8, que dice Shiviti Adonai lenegdi tamid, o he puesto a Dios, Yod Hei Vav Hei, a Adonai, siempre frente a mí. La meditación que vamos a hacer hoy está basada en esto. Vamos a hacer una meditación Shiviti. Para las meditaciones, siempre, cualquier meditación que podamos hacer dentro de la Cábala y de la práctica de Maaseh Merkabah, es sumamente importante la postura. En este caso tenemos posibilidades para dos posturas. Una que es la postura de sentado, que siempre uno tiene que estar sentado, erguido, con los pies apoyados en el piso. Y otra que es la postura de acostado, con las palmas hacia arriba y los pies medianamente separados, el ancho de las caderas. Estas posiciones son posiciones que favorecen el estado de relajación y eventualmente el de concentración. Los Haverim que todavía no conocen las letras hebreas ni tienen mucha idea del Shem HaMeforash o del nombre más sagrado de Dios, les conviene en este caso particular hacerlo de sentados, porque voy a poner en la pantalla el Yod Hei Vav Hei o Havaya para que lo contemplen mientras los guío. Para ustedes esta es la postura ideal. Esta que vemos aquí es la postura ideal. Fíjense
con los pies perfectamente apoyados en el piso, la planta del piso totalmente apoyada. No puede estar ni de punta de pie, ni con los dedos hacia arriba, sino que los pies tienen que estar apoyados, porque el mago hace magia únicamente cuando tiene los pies sobre la tierra. Esto es sumamente importante en el caso específico de la Kabbalah. Lo demás que ven aquí son otras posturas que utiliza la Kabbalah en particular para distintos rituales y distintas prácticas meditativas. Lo que vamos a hacer hoy es esta postura para los Haverim que no conocen aún las letras hebreas. Quienes sí las conocen pueden hacerlo acostados, que es una postura que obviamente produce un efecto diferente, además por tener los ojos cerrados. Entonces, para hacer esto, entre otras cosas, hay distintos puntos, hay un orden. El primer orden siempre va a ser elegir lo que se denomina un Makom Kadosh o un lugar sagrado. Si puede no ser un Makom Kadosh o lugar sagrado, nosotros le denominamos también un Mikdash Me'at, es decir, un lugar pequeño en donde que sea sagrado para nosotros, en donde podamos hacer nuestra plegaria, nuestras prácticas meditativas, incluso nuestro estudio de la Kabbalah. En este sentido va a ser importante seguir ciertos pasos que tienen importancia. No entramos directamente a la meditación sin más, sino que, por ejemplo, primero nos lavamos las manos. Esto es muy importante porque estamos por empezar a hacer una práctica de índole sagrada que incluye un nombre de Dios y las manos tienen que estar limpias. Luego tenemos que dedicar esta meditación al Kedushat Hashem, es decir, por la santificación del nombre. Esto en particular lo hacemos porque estamos trabajando con una energía divina, con el nombre más sagrado de Dios, y en ese sentido debemos cierto respeto. Por lo tanto, la entrega no es para hacer un pedido, no es para pedir un deseo o para que suceda algún tipo de magia o que nos favorezca la meditación o el nombre de Dios. Esta práctica tiene que ver con la unificación, así como todas las prácticas dentro de la Kabbalah, la unificación y el drenaje de la energía desde lo alto hacia lo bajo. Entre otras cosas, una vez que nos quedamos en la posición elegida, el trabajo va a ser quedarnos total y completamente inmóviles, pero absolutamente relajados. Yo los voy a guiar también en la relajación. Pero completamente inmóviles significa que no se pueden rascar la cabeza, significa que no pueden parpadear exageradamente. Puede significar también que en momentos como estos haya algún tipo de reacción inconsciente, psíquica, y nos den accesos de tos, o tengamos ganas de estornudar, o tengamos ganas de llorar o de reír. En ese caso nos dejamos fluir con lo que viene, y si nos sentimos a gusto, retomamos la meditación. Si no, si ya se perdió la concentración y la relajación necesaria, hacemos la meditación en otro momento. Como comenté antes, esta meditación se puede hacer en cualquier momento, de día, de noche, todas las veces que ustedes quieran. Aquí no hay ningún tipo de problemas. Entonces, en primer lugar, voy a poner en pantalla la imagen de Havaya Yod Hei Vav Hei para los Haverim que están sentados. Aquellos que quieren y que pueden hacer esta meditación recostados, les sugiero que vayan poniéndose en esa postura, la ropa obviamente floja, suelta. Vamos mentalizándonos de que vamos a hacer una meditación, de que vamos a aproximarnos a la divinidad, a nuestro ser superior. Mientras nos acomodamos, también nos hacemos a la idea de que vamos a hacer un trabajo de respiración importante. La respiración, al igual que en otras meditaciones de otras disciplinas espirituales, es sumamente importante no solo para la relajación, sino también para establecer un ritmo dentro del trabajo o la práctica misma con determinado nombre.
No solo con el nombre de Dios, podemos hacer esto también con la Sefirot, con distintas posibilidades que nos trae la Kabbalah. Entonces, ya estamos en posición. Vamos a intentar mantenernos quietos a lo largo de todo el ejercicio, el cuerpo total y completamente relajado, sin tensión. Ya sea que estemos con los ojos abiertos o los ojos cerrados, la guía va a ser la misma. Quienes están sentados con los ojos abiertos ponen las manos sobre el regazo con las palmas hacia arriba, la espalda en una posición cómoda. Quienes están recostados están completamente relajados, los pies y las piernas abiertas al ancho de caderas, los hombros relajados, todo el cuerpo está suelto, flojo, relajado. Y comenzamos percibiendo, sintiendo, relajando la mano derecha primero, el dedo pulgar derecho, segundo dedo, tercero, cuarto, quinto, palma, dorso, muñeca, antebrazo, codo, brazo, hombro, axila. Todo el brazo derecho está suelto, flojo, relajado. Relajo, percibo y siento las costillas del lado derecho, cintura, cadera, muslo, rodilla, pantorrilla, tobillo, talón, planta, empeine, dedo gordo, segundo, tercero, cuarto, quinto. Todo el lado derecho del cuerpo está suelto, flojo, relajado. Relajo ahora la mano izquierda, dedo pulgar izquierdo, segundo dedo, tercero, cuarto, quinto, palma, dorso, muñeca, antebrazo, codo, brazo, hombro, axila. Todo el brazo izquierdo está suelto, flojo, relajado. Relajo, siento, percibo las costillas del lado izquierdo, cintura, cadera, muslo, rodilla, pantorrilla, tobillo, talón, planta, empeine, dedo gordo, segundo, tercero, cuarto, quinto. Todo el lado izquierdo del cuerpo está suelto, flojo, relajado. Relajo ahora el cuero cabelludo, la frente, ceja derecha, ceja izquierda, entrecejo, sien derecha, sien izquierda, párpado derecho, párpado izquierdo, mejilla derecha, mejilla izquierda, fosa nasal derecha, fosa nasal izquierda, punta de la nariz, labio superior, labio inferior, dientes, lengua, quijada, garganta. Todo el rostro está suelto, flojo, relajado.
Relajo la clavícula derecha, clavícula izquierda, pecho derecho, pecho izquierdo, esternón, diafragma, la parte superior, inferior, derecha, izquierda, ombligo, todo el abdomen. Relajo el vientre. Relajo la ingle derecha, ingle izquierda. Relajo toda la parte delantera del cuerpo. Toda la parte de adelante del cuerpo está suelta, floja, relajada. Relajo nuevamente el cuero cabelludo. Relajo la nuca, las vértebras cervicales, trapecio derecho, trapecio izquierdo, omóplato derecho, omóplato izquierdo, vértebras dorsales, cintura, lumbares, cadera, sacro, coxis, nalga derecha, nalga izquierda, esfínter anal. Toda la parte de atrás del cuerpo está suelta, floja, relajada. Todo el cuerpo está suelto, flojo, relajado. Ahora, tomamos conciencia de nuestra respiración. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Registro el ritmo en el cual sucede mi respiración y lo respeto. No lo modifico, solo lo observo. Ahora, en el espacio infinito que se abre ante los ojos cerrados o abiertos, visualizamos el Shem HaMeforash, Havaya, Adonai, Yod Hei Vav Hei. Visualicen Yod Hei Vav Hei. Visualicen una letra por vez. Permítanle a la mente formar cada letra con simpleza, con sencillez. Permítanle a cada letra formarse naturalmente, aparecer naturalmente. Quizás aparezcan como humo. Quizás aparezcan como montañas. Permítanle a su imaginación, a su dimión, ser libre y fluir. Yod, Hei, Vav, Hei.
Continúen visualizando Yod, Hei, Vav, Hei y permitan que las letras se aproximen en la forma que sea. Permitan, si es necesario, que las letras los penetren. La presencia de Dios está allí, escondiéndose detrás de las letras o en los espacios en blanco. Ahora vamos a combinar la respiración con Havayá o el nombre de Dios. Inhalo, visualizo Yod. Exhalo, visualizo Hei. Inhalo, visualizo Vav. Exhalo, visualizo Hei. Inhalo Yod. Exhalo Hei. Inhalo Vav. Exhalo 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 Hei. Inhalo Yod. Exhalo Hei. Inhalo Vav.
exhalo Hey. Inhalo Yod, exhalo Hey. Inhalo Vav, 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 exhalo Hey. Contemplo Yod, contemplo Hey, contemplo Vav, contemplo Hey, contemplo Yod, contemplo Hey, contemplo Vav, contemplo Hey, contemplo Yod, contemplo Hey, contemplo Vav, contemplo Hey. Inhalo y contemplo Yod, exhalo y contemplo Hey, inhalo y contemplo Vav, inhalo y contemplo Hey. Ahora visualicen por completo Havaya. Visualicen Yod, Hey, Vav, Hey. Visualicen y respiren el nombre completo. Yod, Hey, Vav, Hey. Shiviti Adonai Lenegdi Tamid. Permanecemos en este estado de unificación y amplia conciencia por un rato.
Lentamente tomamos conciencia de nuestra postura sentada o acostada. Tomamos conciencia de nuestra respiración normal y natural. Lentamente recordamos el lugar donde estamos meditando, el color y la textura de la ropa que llevamos puesta. Tomamos conciencia de los ruidos. Tomamos conciencia de la iluminación alrededor. Y lentamente comenzamos a mover los dedos de los pies, los dedos de las manos, los pies, las manos, las piernas, el torso, la cabeza. Si es necesario, nos desperezamos. Los ojos es lo último que se abre. La meditación ha finalizado. Javerim, esta meditación la podemos hacer todas las veces que querramos y podemos repetir Havaya, es decir, Yod, Hei, Vav, Hei, la cantidad de veces que nos resulte cómodo. Normalmente la práctica meditativa consiste en 26 veces. Yo la hice esta vez con menos veces a efectos de este video. Es importante que al terminar la meditación tengan un registro de lo sucedido. Por eso siempre que vamos a hacer meditación y prácticas de Maaseh Merkabah es importante llevar un diario con fecha donde podemos relatar o describir qué fue lo que nos sucedió. No importa si no hemos conseguido la iluminación o si no hemos llegado a la profundidad que queríamos. La parte importante es mantener una práctica regular para que cuando llegue el momento de hacer un ritual o una meditación más profunda, la conexión sea cada vez más intensa, podamos generar Debekut. Si te quedaron inquietudes, las puedes escribir aquí abajo. Además, tengo otro video con algunos tips que sirven para lo que es el inicio dentro de la meditación. Todos pueden hacer meditación, no hay ninguna dificultad. Sí tenemos ciertas limitaciones con las personas que tienen algún problema psíquico o están tomando medicamentos, insisto, medicamentos a nivel de psiquis, a nivel de neurológicos, porque la Kabbalah y la meditación en Kabbalah profundiza los estados. Entonces el trabajo va a ser primero salir de esos estados, equilibrar esos estados para después empezar a profundizar en lo que es el desarrollo de los poderes psíquicos. Espero que esta meditación les haya gustado. Si tienen algún comentario o alguna pregunta, ya saben que me lo pueden hacer, ya sea aquí abajo en los comentarios de este video o también por email a través de mi página coachingykabbala.com. Yo soy Ruth Berkowitz, la profe de Kabbalah. Acordate de suscribirte a mi canal y nos vemos en el próximo video. Shalom.